Bueno, vamos a hablar acerca de la historia del Levitron. Bueno, el Levitron es una marca de juguetes y regalos en los mercados de ciencia y educación, propiedad de los Estados Unidos, de Create Gifts Inc. and Fascination Toys and Gifts. El giroscopio Levitron es un juguete comercial que demuestra el fenómeno de levitación, conocido como levitación magnética, estabilizada por la rotación. Existen inclusive otras versiones de globos terráqueos que flotan y rotan. También hay naves espaciales o autos o inclusive hasta fotos. En Estados Unidos se vendieron 750,000 unidades entre 1994 y 1999. Bueno, ahora hablaré acerca del dispositivo. Consiste básicamente de un trompo magnético permanente que gira levitando sobre una base también magnética de forma anular. Esto lo transforma en una especie de giroscopio. Para compensar la fuerza de gravedad y la fuerza magnética contrapuesta, posee unos anillos a modo de contrapesos que debe colocarse permanentemente hasta lograr un equilibrio determinado. Para lograr una perfecta estabilización en el proceso de levitación existen parámetros funcionales con el peso y la velocidad y la rotación del trompo, los cuales son fundamentales para lograr un buen equilibrio y lograr la levitación. Empleando los equilibrios del campo magnético y la estabilización giroscópica, Levitron enseña de forma didáctica mostrar cómo se eleva el trompo. Bueno, la estabilización de la rotación del trompo que levita paulatinamente sufre una natural y gradual pérdida de la velocidad. Bueno, esto es obvio, se debe porque el fenómeno va reduciendo la velocidad conforme el imán va perdiendo la fuerza. Bueno, esto en el dispositivo dura más o menos unos 4 minutos y provee una energía, y si se le provee una energía externa a él, puede sostener la rotación indefinida, lo cual es posible utilizando el Levitron Perpetuator. Bueno, para poder lograr la levitación se puede ayudar con una cubierta plástica transparente que se coloca encima de la gran base magnética. El trompo se hace girar sobre la cubierta con un registro medido de 25 a 50 rotaciones por segundo. Si la velocidad de rotación es demasiado lenta, el trompo caerá encima y se deslizará hacia un lado. Si en cambio si es demasiado rápida, no se orientará para seguir el flujo magnético. Entonces la peonza caerá rápidamente en la mano. Existe la posibilidad de hacerla girar con un dispositivo alimentado de manera eléctrica, de manera inicial, es decir, darle un impulso a para que gire sobre el imán. Bueno, esto se puede a través de un motor eléctrico. Bueno, al trompo se debe colocar suplementos de peso con arandelas de diferentes tamaños y precios que vienen junto con el kit, que vienen junto con el dispositivo del trompo. Si es demasiado el peso, no se levantará sobre la cubierta plástica, y si es demasiado ligero, obviamente tampoco se quedará, sino que volará y obviamente se saldría del campo magnético. Bueno, hablaremos también después de esto, después de algunos minutos sobre el trompo cuando cae. La fricción del aire retarda por debajo de la velocidad crítica. La temperatura y corrientes del aire, de la vibración del terreno y las interrupciones de la fuente de energía también alteran a este dispositivo, ya que este dispositivo no es, por decir, moderno, es uno antiguo. Es decir, que a sí le afectan todas las alteraciones de los medios físicos, como es el aire específicamente y la temperatura. En versiones más costosas, como hemos dicho, la batería puede sostener el equilibrio que tiene el trompo sobre el imán, es decir, puede durar un tiempo indefinido sin necesidad de un impulso o algo así. Bueno, esto es gracias al Levitron llamado Perpetuator.
que se coloca debajo del levitador, el cual envía impulsos magnéticos adicionales. La fuerza adicional impulsa la peonza para hacerla girar lo suficiente como para mantener una velocidad constante. Con una velocidad constante y con el levitador nivelado perfectamente, el trompo puede girar por periodos de tiempo mucho más largos. Eso es a lo que le ayuda el Perpetuator. Bueno, ahora hablaremos de la historia de la compañía y quién realmente lo fabricó. Bueno, el dispositivo que más adelante fue llamado Levitron fue inventado y patentado originalmente por el inventor Roy Harrigan de Vermont, el cual era un empresario de Seattle que se encontraba con que la patente estaba en proceso y en vías de intentar perfeccionar un trompo que durara más tiempo la levitación. En ese intento pidieron prestado el prototipo de Harrigan, analizando su física y con la ayuda de su padre, en el cual trabajó en Los Alamos National Laboratory of USA. Fue entonces cuando registró su propia patente de esa mejora que él hizo. Bueno, también hubo un pleito acerca del Levitron. Dos individuos crearon en Nuevo México una compañía llamada UFO para poner el Levitron según los términos de un acuerdo verbal en sociedad con Holmes Company Creative Gibbs Inc. Los esfuerzos para formalizar este acuerdo escrito fueron causa de un futuro enfrentamiento después de que los directores de UFO aprendieran sobre la invención anterior del dispositivo de Harrigan y rediseñaran su website para acusar a Holmes de robar a la invención de Harrigan. Esto fue obviamente un conflicto de tuya y mía, y obviamente Creative Gibbs ganó la patente, y todos las contrademandas que hizo UFO no las aceptaron, y el juez les dictó una sanción administrativa a esta. El proyecto Levitron tiene como fin ser un medio de entretenimiento en donde se hace la presencia, la ciencia y la tecnología por medio del magnetismo. Está diseñado para ser una herramienta de juego en el cual las personas no se exponen a daños físicos en su integridad, tampoco en su infraestructura de su comodidad. Podemos encontrar una buena enseñanza utilizando este sensacional dispositivo, donde podemos encontrar los polos positivos y los polos negativos, en donde se obtiene el fenómeno de la levitación. Consiste básicamente de una peonza o un trompo magnético permanente que gira levitando sobre una base también magnética, deformándola. Esto transforma en una especie de giroscopio para compensar la fuerza de gravedad y la fuerza magnética contrapuesta. Posee anillos a modo de contrapeso que deben colocarse recientemente hasta lograr un equilibrio determinado. El dispositivo, que fue llamado Levitron, fue inventado y patentado originalmente por el inventor Roy Harry de Vermont. Es un empresario de Seattle, fue un empresario de Seattle, y se encontró con que la patente estaba en proceso, en vías de intentar perfeccionar una peonza que levitaba justamente. En este intento pidieron prestado el prototipo de Harrigan, analizando su física y con la ayuda de su papá, en el cual trabajó en los Alamos National of USA de los United States, en el departamento de energía. Entonces registró como una patente de la mejora este invento. En este marco teórico veremos también un poquito acerca de los conceptos básicos de los imanes y del magnetismo.
Los imanes. Los imanes atraen metales específicos. Tienen dos extremos o dos polos, el norte y el sur. Los polos opuestos se atraen, mientras que los polos que son del mismo tipo se repelen. Los imanes, polos que son del mismo tipo se repelen. Los imanes y los campos magnéticos están estrechamente relacionados. El magnetismo conjunto con la gravedad y las fuerzas atómicas son unas de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Los imanes. Los imanes son los objetos que producen los campos magnéticos y atraen metales como el hierro, el cobalto y entre otros muchos más. Bueno, las líneas de fuerza del campo magnético abandonan el imán por el polo norte y otros por el polo sur. Los imanes permanecen constantes y crean su propio campo magnético de forma continua. Los imanes temporales los producen en presencia de un campo magnético. Arandelan más ligero el suelo aproximadamente 3% de la parte superior de su peso y por un corto espacio de tiempo mientras abandona su campo. Y los electroimanes producen campos magnéticos y solo cuando la electricidad pasa por sus cables electrobobinados es así. Hasta hace poco todos los imanes estaban hechos de elementos de metal o aleaciones y estos materiales producen imanes de diferente potencia. Algunos ejemplos son los imanes de cerámica y también, bueno, estos son los que usamos también en los frigoríficos y también en algunos experimentos elementales cuando estamos en la escuela, por ejemplo. Y creo que eso es todo por mi parte. El levitrón es un juguete magnético que consiste en una peonza que flota libremente en el aire, por encima de una base formada por un bloque de material imantado. La peonza está hecha a su vez de una cerámica magnética y se mantiene en el aire gracias a la repulsión del potente imán que contiene la base. El polo norte del imán de la peonza apunta hacia el polo norte del imán de la base. Para conseguir que la peonza flote libremente, es necesario que su peso y velocidad de giro estén finamente ajustados. Los detalles dinámicos del movimiento del levitrón son muy complejos. El acoplamiento entre la fuerza magnética y la dinámica de rotación de la peonza da lugar a un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, que no pueden resolverse analíticamente. Algunos autores han abordado el problema de la estabilidad del vuelo del levitrón mediante métodos propios de la teoría de sistemas dinámicos. El problema consiste en determinar bajo qué condiciones es posible obtener un vuelo estable. 3 son los elementos básicos que determinan la estabilidad del levitrón. En primer lugar, el campo magnético debe cumplir ciertas restricciones, sin las cuales no hay un punto de equilibrio en el que la peonza pueda mantenerse. En segundo, el peso de la peonza debe ser tal que equilibre la fuerza magnética en el punto adecuado. Una peonza más pesada que cierto valor no puede ser sustentado por el campo magnético, mientras que una más ligera sale volando sin control. Por último, el vuelo estable solo se consigue si la velocidad de giro está entre dos valores extremos. Tanto si la peonza gira a baja velocidad como si gira muy rápido, se sale del punto de equilibrio. De nuevo, el rango en el que se debe encontrar la velocidad de giro es estrecho, lo que suele hacer difícil volar el levitrón las primeras veces que éste se intenta. El levitrón está sometido a la fuerza de la gravedad y a la fuerza magnética. Para modelar la fuerza magnética basta con considerar al levitrón como un dipolo magnético. La fuerza total sobre el dipolo es la ecuación que se muestra a continuación número 1, donde m es la masa de la peonza, g es la aceleración de la gravedad, U es el momento dipolar magnético, B es el campo magnético creado por la base y es el vector unitario en dirección vertical. Para que exista un punto de equilibrio en la dirección vertical es necesario que se cumpla en este punto la condición que se muestra en nuestra ecuación 2. Dado que el campo decrece en valor absoluto a medida que nos alejamos de la base, la condición de equilibrio solo puede cumplirse si el campo y el momento dipolar U apuntan en sentidos contrarios. Solo en este caso, la base repele a la peonza.
La clave para que el levitrón funcione es que la peonza no se mantiene en la dirección Z estrictamente, sino que tiende a alinearse con la dirección local del campo. De esta forma, su energía potencial viene dada por nuestra ecuación número 3. Para describir el movimiento del levitrón utilizamos los ángulos de Euler en la convención denominada X, Y y Z. No es la convención habitual, pero tiene la ventaja de que las ecuaciones diferenciales resultantes son rectangulares en torno al eje θ igual a 0, lo que facilita su integración numérica. En este convenio, la orientación de la peonza en el espacio viene determinada por tres ángulos, alfa, teta y phi. El ángulo phi representa un giro alrededor del eje z para un objeto con simetría axial como la peonza. Es un giro del objeto alrededor de su eje de simetría. El ángulo teta es un giro respecto al eje y el tercer ángulo phi es un giro respecto al eje x. La velocidad angular de la peonza tiene los valores de teta' y coseno de teta por phi', según los dos ejes perpendiculares al eje de simetría y al valor de phi', más el seno de teta por phi, según el eje de simetría. Con ello funciona la lagrangiana, como se muestra en la ecuación siguiente, donde m es la masa de la peonza y 3 es el momento de inercia respecto al eje de simetría y 1 es el momento de inercia respecto al eje perpendicular al de simetría. El eje de la peonza está orientado según el vector n igual a seno de teta e a la x más coseno de teta, seno de phi e a la y más coseno de teta, coseno de phi e a la z, por lo que la energía potencial es nuestra siguiente ecuación. Los momentos angulares se obtienen de la lagrangiana en la forma habitual, como se muestra en nuestras siguientes ecuaciones. Para la realización de nuestro levitrón utilizamos dos imanes pequeños. También utilizamos otros dos imanes más grandes. Todos estos imanes son en forma de dona. Y realizamos dos poenzas. Lo que estas poenzas están hechas de un palito de madera en medio. Esta parte que se ve aquí es estaño. Están hechos por imanes más pequeños. Los imanes tienen que ser de preferencia tienen que ser más chicos que el diámetro, de nuestro imán grande o superior. En el centro pues lo rellenamos de silicón y aquí abajo tiene una tachuela. Esto sirve para que pueda girar, Hicimos dos para ver con cuál funcionaba. Esta es un poco más pequeña, está hecha de los mismos materiales que esta. Los dos imanes pequeños se pusieron junto con los imanes grandes para así crear un campo magnético más fuerte. En esta parte de aquí en el centro se encuentra nuestro campo magnético. Ocupamos arandelas. Las arandelas del tamaño las arandelas tienen que ser del tamaño de nuestro imán superior, debido a que gracias a estas lo que van a hacer estas es dejar con ayuda del hoyo que tienen en medio, aquí se va a generar todo el campo magnético y acá van a hacer atracción, por lo tanto van a disminuir la atracción del imán y esto va a beneficiar de que nuestras puertas puedan girar de mejor manera. Nosotros hicimos un programa que simulara el comportamiento de nuestro levitrón, debido a que, como ya se explicó anteriormente, es muy difícil que lograr una estabilidad de manera que levite, debido a que ya mencionamos antes, necesitamos ciertas consideraciones y nuestro campo magnético tiene que tener ciertas restricciones, nuestra puerta tiene que tener un peso
una dirección, a la hora de hacerla rotar también tiene que tener unas ciertas condiciones. Entonces, debido a todo esto, mejor hicimos una simulación con ayuda de un programa. Para realizar la simulación, bueno, técnicamente es una simulación gráfica del comportamiento que tiene nuestro Levitron. Lo hicimos con la ayuda de un programa llamado Scratch. Esta parte que vemos aquí serían nuestros comandos que indican cómo debe de actuar nuestro Levitron. Esta parte de aquí que vemos aquí, estos signos más son nuestro imán, nuestros imanes en signo, bueno, en polo positivo y en polo negativo. Esta parte de aquí vemos que se puede, vamos a simular el comportamiento de nuestro Levitron, ya sea variando la masa o cambiando el campo magnético. Este programa va a simular qué es lo que va a pasar si variamos alguna de estas dos cuestiones. Por ejemplo, si variamos la masa hasta 4, vemos que se va acercando más hacia nuestros imanes, hasta que llega un punto en que llega a una desestabilización. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el imán ya pegó con él, nuestra peonza ya pegó con el imán, y viceversa. Si variamos la masa, este mismo va perdiendo estabilidad hasta salirse completamente o ser rechazado completamente por nuestro campo magnético. Ahora, si cambiamos por ejemplo nuestro campo magnético, si lo disminuimos, vemos cómo se está comportando el imán. Si lo disminuimos, vemos cómo se está atrayendo más, hasta que igual llega a una desestabilización. Entonces sí que ya se pegó nuestra peonza a nuestros imanes. Igual si lo aumentamos, vemos que lo va rechazando hasta que va perdiendo contacto con los imanes. Y así sucesivamente con este programa con esta simulación podemos, variar la masa y aumentar nuestro campo, y así vamos viendo qué comportamiento va teniendo nuestro imán. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que para que este Levitron funcione y se encuentre levitando, tiene que tener una masa de 3 y un campo magnético de 1000. Esos son valores que nosotros escogimos.